Saludamos con mucho cariño a toda la iglesia New Jerusalem World Ministries, a todos los santos en Cristo y a todos los amigos que se unen a nosotros. Hoy los hermanos que están conmigo les saludan. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Vamos a empezar orando para que el Señor nos use poderosamente y su palabra sea, como dice ella misma, haciendo lo que para lo cual lo envía el Señor en esta mañana. Y mientras tanto, ustedes pueden ir buscando en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Gloria a Dios. Vive Jesús, aleluya. Y mientras ustedes van buscando, vamos orando. Señor, en esta hora yo te pido que la iluminación que inspiró tu palabra sea en nosotros, que haya una intervención divina, Padre, para que nuestro corazón sea abierto, nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento, para que así nosotros podamos entender lo que tu palabra quiere decir a tu pueblo. Como dice tu palabra, que el Espíritu entienda lo que el Espíritu quiere decirnos en esta mañana. Aleluya. Si Jesús en esta mañana nos visitara, ¿qué diría? Señor, yo te pido en esta hora que cuando tú nos visites en esta mañana, tú puedas dar buenas noticias de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todas las cosas y te damos gracias. Amén. Vuelvo y digo, si Jesús nos visitara en esta mañana, si Jesús visitara nuestra iglesia, ¿qué pensará? ¿Le impresionará a Jesús las cosas que nos impresionan a nosotros, como el templo, las sillas, el altar, ¿verdad? ¿Haría algún comentario acerca de nuestros edificios? ¿Mencionaría el tamaño de la congregación? ¿Mencionaría las grandes ofrendas, la música, todo el sonido que podamos hacer? ¿O se sentiría como un extraño? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque en Apocalipsis 2, Cristo escribe mensajes a la iglesia que existían en ese tiempo, ¿verdad? En el Asia Menor, que hoy día lo conocemos como Turquía, ¿verdad? Y a estas 7 iglesias Cristo le hizo una visita pastoral y Cristo le escribe un mensaje a través de su apóstol. En Apocalipsis le quita el velo y le revela todo lo que él quería que nosotros viéramos en los últimos tiempos. Sin embargo, él empezó haciéndole una evaluación a las iglesias. Entonces, sabemos que algunas de estas iglesias estaban sufriendo por grandes persecuciones, estaban sufriendo por problemas de libertinaje, estaban sufriendo un montón de cosas, y eso ustedes lo pueden leer en un tiempo de que usted tenga para leer la lectura, y quizás vamos a hablar de las iglesias en otros términos, en otros tiempos, pero hoy vamos a hablar de Éfeso. Y Dios nos deja saber en qué condición se encontraban estas iglesias, para que nosotros hoy periódicamente, ¿verdad?, esporádicamente, nos hagamos un análisis de cómo estamos como iglesia, especialmente de cómo estamos como iglesia individual. Nosotros como iglesia, usted, iglesia de Dios. Como iglesia de Dios, ¿cómo estaremos realmente? Nosotros tratamos de evaluar las iglesias por la cantidad de número de gente que van. Tratamos de evaluar a las iglesias por la cantidad de ofrendas que se colectan. O sea, contando monedas y cabezas. Sin embargo, esas cosas sí importan, ¿verdad? Importan. Porque déjeme decirle, con la asistencia a tal iglesia o X iglesia, nuestra iglesia, con la ofrenda y los diezmos en las iglesias, es un tipo de voto de afirmación de que nosotros somos parte de esa iglesia. Así que esas cosas sí importan. Sin embargo, Jesucristo no usaba estas cosas para evaluar la iglesia. Entonces, ¿qué está buscando Jesús cuando viene a la iglesia? Hoy vemos en la iglesia de Éfeso, aunque en Apocalipsis 2:11 dice que decía, él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, le leo este texto para que ustedes vean que es Cristo, el alfa y la omega, el primero y el último, el que le da este mensaje a las iglesias. Leamos Apocalipsis 2, dice, el 2, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso.
que sabemos que es Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y hago un paréntesis para explicar qué eran los nicolaitas. Y estas cosas se refieren a que ellos comían alimentos sacrificados a otros ídolos y permitían la inmoralidad sexual. Eso lo pueden leer en Números, en el libro de Números capítulo 22. Pero él le dice: yo reconozco de ustedes que ustedes no soportan a los nicolaitas. Y en el verso 7 por último dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué lindo es el Señor, hermano, porque Dios ve cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra iglesia. Y aquí Él los elogia, los critica, le da instrucciones y les hace una promesa. Él los elogia porque ellos rechazaban el mal, rechazaban la perversidad y eran pacientes y trabajaban arduamente, trabajaban duro y no se rendían. Pero les criticaba el hecho de que su amor por Cristo ya no era tan ferviente como al principio cuando empezaron. Y les da las instrucciones, le dice: recuerden ese tiempo, recuerden por tanto de dónde han caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y les hace una promesa. La promesa es que comerán del árbol de la vida, aleluya, tendrán vida eterna. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, hermano, se experimenta un deleite, un gozo, se experimenta es algo tan indescriptible, ¿verdad? No podemos describirlo, porque es una alegría, es como que uno ve el mundo diferente. Y eso se conoce como el primer amor al Señor. El Espíritu mismo es un gozo tan grande porque dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo nos da testimonio de que su Espíritu vive en él. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios y esa alegría tan grande es indescriptible. Sin embargo, desafortunadamente, muchos cristianos abandonamos, nos apartamos de ese primer amor. Cuando un creyente no depende para sus necesidades diarias de Dios, su amor se enfría por él. De eso es que Jesús le estaba hablando a Éfeso. Jesús le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde caíste, recuerda dónde estabas primero, recuerda cómo empezaste y arrepiéntete. O sea, vuélvete y haz las primeras obras, porque si no, te quitará. Si te encuentras en esta posición, y todos a veces nos encontramos en esta posición, pídele al Señor que se apiade de ti, que se apiade de nosotros y volvamos a revivir ese primer amor. Recordar su experiencia de salvación, hermano, es importante porque eso nos ayuda a reconocer si ha habido cambios en nosotros. Si usted se da cuenta que su amor ha crecido o ha menguado, está débil de Dios cuando lo compara con el tiempo cuando usted empezó. Si estás más frío o estás más cercano a las cosas de Dios que cuando empezaste, es tiempo de uno hacerse una autoevaluación. Si es así, arrepiéntete. Y yo quiero que ustedes entiendan que arrepentirse no es solamente decir pequé y ya no lo hago más.
Arrepentirse es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud, es un cambio de acciones. O sea, entonces cambiemos nuestras acciones. Es poner atención al amor incondicional hacia Dios. Eso es arrepentirse. Cuando uno cambia de pensamiento, de actitud, de las acciones y el amor hacia el amor incondicional hacia Dios. Esas son las primeras obras, hermanos. Y así recibiremos perdón. En Apocalipsis 2:5 la palabra dice, la palabra de primeras obras significa primeras obras en tiempo, primeras obras en lugar, primeras obras en el orden de importancia. Poner esas cosas en orden, eso es lo que quiere decir volver a las primeras obras. Y el trabajo que él elogia a los Éfesos se refería a trabajo duro, como un esfuerzo, ocuparse. En otras palabras, si descubres que tu amor se ha enfriado, que no estás en ese primer amor, entonces tienes que ocuparte de las cosas que son importantes y Dios debe ser lo más importante. Obviamente, esto sucede por esfuerzo de tu parte, pero también sucede por gracia de Dios. Esas primeras obras podrían referirse a las doctrinas y a el caminar cristiano, por ejemplo, la adoración, la oración, el estudio de la palabra, el dar, el ayunar, el servir al Señor y servirle a otro. Cada una de estas actividades nos ayudan a profundizar en nuestra relación íntima con el Señor. En la adoración, cuando nosotros adoramos, damos gloria a Dios, exaltamos a Dios, cultivamos nuestro amor por Dios. Es recordar todo lo que Dios es y eso hace que lo amemos más. Es considerar todos los actos que Él hace en su creación y en nuestra vida. Todo lo que Dios está haciendo en nuestras circunstancias, eso es adorarle, cantarle alabanzas. Por eso me gustó tanto esa alabanza que oí esta mañana y se la puse a ustedes, porque alaba a Dios en lo que Dios es. El salmismo, congregarse en la iglesia también es adorarle a Dios. El salmista en el Salmo 27 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Cuando nosotros nos damos cuenta que ya no sentimos ese deseo ardiente de ese encuentro, de esa cita que tenemos con Dios en el templo donde Él dijo: voy a levantar templo para que ustedes vengan y me busquen. Esas son cosas que nos tenemos que cuestionar para saber si estamos en el primer amor y en las primeras obras. En la oración, hermanos, cada aspecto de la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 6 está diseñado para que nosotros aprendamos a depender de Dios para todas nuestras necesidades diarias. En las peticiones, esas peticiones que nosotros le hacemos a Dios nos recuerdan nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad emocional, nuestra necesidad física, nuestra necesidad financiera, nuestras necesidades diarias cuando nosotros presentamos peticiones delante de Dios. Nos revelan también nuestros motivos, porque cuando nosotros le pedimos al Señor para nuestro espíritu, para nuestro bien espiritual y nuestra alma, eso nos recuerda que nosotros estamos buscando resaltar el reino de Dios y no resaltar el reino mío, el yo, el sí mismo, ¿verdad? Como usted pide, usted se da cuenta si usted quiere exaltar el reino de Dios o usted quiere exaltar el reino del yo, ¿verdad? Y satisfacer nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos egoístas. Cuando confesamos a Dios en oración, hermanos, nosotros estamos reconociendo nuestra debilidad y nuestras faltas ante un Dios santo que quiere que nosotros seamos santos. Y entonces aprendemos a amar su santidad. En la acción de gracia, cuando oramos, reflejamos la comprensión de la dependencia de Dios y la gratitud por la provisión que Dios hace a cada una de nuestras necesidades específicas. Y cuando intercedemos, hermanos, cuando llevamos las necesidades de otros al altar de Dios, cuando por medio de la intercesión llevamos y presentamos las necesidades de los demás ante el trono de Dios, nosotros estamos reconociendo
el amor de Dios. En Filipenses 4, 6 al 7, la palabra del Señor nos recuerda: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, todas nuestras decepciones, todas nuestras depresiones, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todas esas preocupaciones que tenemos en nuestro pensamiento se irían cuando nosotros a Dios le pedimos en oración y en ruego y en acción de gracia, porque Él nos promete que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a poner nuestra carga en el Señor. Volver a las primeras obras es escudriñar la palabra de Dios, estudiarla, memorizarla, meditar en ella. Si usted no la lee, usted no puede meditar en ella. Si usted no la lee, no la escucha, no puede meditar en lo que Dios está diciendo, como ahora que nosotros estamos ahí calladitos, meditando, pensando en lo que Dios nos está diciendo, tratando de agarrar lo que nos corresponde y aplicárnoslas. Leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra de Dios nos hace crecer en gracia, en conocimiento a Dios y en amor hacia Dios. En 1 de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no con tantas cosas que la gente le añade, no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Así crecemos en amor a Dios, porque a través de la palabra de Dios lo conocemos mejor. Reconocer tu necesidad de Dios alimentará tu deseo de buscar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Y a medida que ores, a medida que busques la palabra de Dios y te acerques, serás santo. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 1, del 15 al 16, sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso lo dice Cristo Jesús y lo cita Pedro. Aleluya. En dar, hermano. Las primeras obras, cuando nosotros nos convertimos al Señor, estábamos tan dispuestos en dar. Y Jesús instruyó a sus discípulos en este aspecto, en la generosidad. La Biblia habla bastante sobre la generosidad y la importancia de que compartamos los recursos que Dios nos provee. La generosidad verdadera es que nosotros compartamos los recursos que Dios nos provee. La generosidad verdadera brota desde el corazón, hermanos, de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada en cambio. Cuando nosotros hacemos un favor, no debemos esperar nada en cambio. En ese tipo de corazón es que Dios se regocija. Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de corazón, que seamos dadores alegres, un corazón generoso como el de Él. Si Dios mismo fue nuestro ejemplo, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Dios es más que generoso, nos da con Cristo todas las cosas. Es más, nos dio a Cristo Jesús. Aleluya. La generosidad corrige, hermano, la compulsión de ser ricos y de aumentar y acumular bienes. En Apocalipsis 3:17 dice que esto es un estado de vida que puede enfriar nuestro corazón. En 2 de Corintios 9, del 8 al 11 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis, esta es la parte importante, abundáis para toda buena obra. O sea, ahora voy a explicar lo que dije primero. O sea, Dios nos suple a nuestras necesidades y suple lo suficiente para cubrir nuestras necesidades y desea que ese recibir nos motive a buscar oportunidades para hacer buenas obras en el nombre del Señor, dando a los demás. O sea que Dios nos bendice para que seamos bendición.
Dios nos bendice para que bendigamos a otros. El dar a otros es un paso de fe. Cuando usted tiene una manzana y usted decide compartir esa manzana, usted está demostrando en fe que Dios va a proveer para que usted algún día se coma una manzana. O sea, Dios es un acto de fe cuando nosotros compartimos con los demás. En lugar de acumular, estamos declarando que confiamos plenamente que Dios y que en Dios y que Él va a proveer para todas nuestras necesidades. En 1 de Timoteo 6, 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En eso es que nosotros tenemos que ser ricos, y que en todo lo que seamos ricos lo disfrutemos. Acuérdense, hermano, que no es malo ni pecado tener riquezas. Amar la riqueza de tal manera que acumulemos y no suplamos las necesidades de los demás, ahí es donde está el pecado. Dar el diezmo, hermano, esas son las primeras obras. Porque cuando nosotros diezmamos, nosotros estamos reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Den y se os dará, dice Lucas 6:38. Se les echará en el regazo a medida. Y yo quiero que ustedes se imaginen esto: cuando nosotros estamos echando en un envase, nosotros sacudimos, nosotros aplastamos para echar más, para echar más, para echar más, para que nos quepa más, ¿verdad que sí? Pues Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se les echará en regazo una medida llena, apretada, sacudida, hasta que desborde, desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y en este caso no está diciendo medirlo a ver si se portan bien o no, no. Con la generosidad que ustedes, como tú midas, como tú eches en ese regazo para otro, así mismo se te echará a ti. Así que esas son las primeras obras. Ayunar, hermanos, ayunar. Ya casi la gente no quiere ayunar. Es más, no quiere ayunar. Y cuando va a ayunar, lo primero que hace es ir a hacer una compra de nueces, de esto, de lo otro, de lo otro y de lo otro, y de tececito. Hace una compra para no pasar hambre. Hermano, y el ayuno demuestra efectivamente la realidad de que la vida es más que eso. Es más que comer, es más que vestir, es más que disfrutar cosas de la vida, ¿no? Consiste, hermano, consiste en buscar la presencia de Dios. En Lucas 12:15 la palabra nos dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De eso no consiste la vida del hombre. En Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, Dios proveyó a sus hijos para que ellos se dieran cuenta que la vida es más que comer, es más que comer. Y en el servicio, hermano, las primeras obras es servir. Hermano, como yo a veces bromeando le digo: el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Si no sirve, no sirves. Pídele al Señor que usted pueda servir. Que le dé los ojos de Cristo para que usted vea en dónde está la necesidad. Que su atención esté en la voz de Dios cuando Dios le diga: haz esto, haz aquello, haz lo otro, bendice a aquel, regálale a aquel, o ayúdale a aquel, ¿verdad? O limpia la iglesia, o cualquier cosa, que predícale al que está pasando, predícale al rico, predícale al pobre. Eso es, pídele que le indique cómo y que le dé la fortaleza para hacer lo que Él quiere que usted haga para servir a Dios y servirle a otro. Que, hermano, ese es el primer mandamiento. Por eso es que la palabra del Señor dice: vuelve a las primeras obras, y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que tienes que servir a Dios, tienes que servir al otro. Si has dejado tu primer amor
por el Señor, recuerda, arrepiéntete y regresa a las primeras obras. Que Dios reavive el amor por Él. Volver al primer amor es que su primer amor sea Cristo. La gente se piensa que es obrar, es volver al primer amor, que es gritar y aleluya y volver a danzar y qué sé yo. Sí, eso va incluido, pero verdaderamente el primer amor es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es tiempo de preguntarte si Dios está ocupando el primer lugar en tu vida, si estás amando a Dios sobre todas las cosas, que Cristo ocupe el primer lugar en tu vida y en tu corazón. Este debe ser el orden. Si ese no es el orden, su vida está en desorden. Donde no hay orden, hay desorden. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué nos va tan mal? ¿Y por qué no me va tan mal? ¿Y por qué me va tan mal? Hermano, hasta que usted no se encarrile en los planes de Dios, usted va a vivir en crisis. Cuando Cristo sea lo primero en tu vida, usted podrá adorar, orar, leer la Biblia, estudiarla, meditarla, disfrutarla, podrá dar, podrá diezmar, podrá ayunar y podrá servir a Dios y a otros. Si usted tiene sus prioridades en su sitio, podrá amarle sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, cuando Dios es el que ocupa el primer lugar. Así que pensemos, el llamado de esta mañana para todos los que estemos escuchando, es que recordemos, nos arrepintamos y volvamos a las primeras obras. Así que recordemos y piense, si te deleitas en alguien o en alguna otra cosa más que lo que te deleitas en el Señor, pregúntate si tu alma anhela tiempos de compañerismo en la palabra de Dios y en la oración, pregúntatelo. Pregúntate si tus pensamientos en los momentos de ocio honran a Dios o no honran a Dios. Pregunta, ¿usted pone excusas para hacer cosas que desagradan a Dios y encima de eso usted quiere justificarse diciendo es que solo soy humano? ¿Das voluntariamente, alegremente a la obra de Dios y a las necesidades de los demás? ¿Dejas de tratar a los demás como si fueran menos que tú? ¿O tratas a los demás como si trataras al Señor? ¿Usted ve a los mandamientos de Dios como restricciones para la felicidad de la vida? ¿O en lugar de eso usted ve los mandamientos de Dios como una expresión de amor por usted? ¿Luchas por la afirmación, por tener la aceptación de los demás primero que la aprobación del Señor? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Fracasas en dar a conocer a Cristo porque te avergüenza o porque piensas que te van a rechazar, porque piensas que eso sale de ti, de tus talentos y de tus destrezas? ¿Te vuelves complaciente con la condición pecaminosa que te rodea? Cuando ya no te molesta el pecado. Cuando no estás dispuesto a perdonar a los que te ofendieron. Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer, porque si nosotros podemos contestar afirmativamente, nosotros hemos vuelto al primer amor. Pero si batallamos con esto, recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Si su amor por Dios se ha enfriado, tome las medidas para resolver esto, para renovar su relación con Dios. Regresa a tu primer amor. Te espera con brazos abiertos. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Si hoy te has dado cuenta que en la fila de tus amores otras cosas están robándole el primer lugar a Dios, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Regrese a su primer amor. Vuelvo y le digo, arrepentirse quiere decir, bueno, pues entonces cambie de pensamiento, cambie de actitudes, cambie sus acciones, cambie y todas estas cosas que lo están alejando de un amor incondicional hacia Dios, y reciba el perdón de Dios. Moisés decía en Éxodo 33:13, decía, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Que el Señor vea que nosotros, cuando Él venga y haga su visita pastoral, vea, esta gente es pueblo tuyo.
Esta gente te pone a ti primero. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros debemos orar en esta mañana, Señor, yo anhelo en mi corazón conocerte íntimamente y tener una relación íntima contigo. Deseo conocer tus caminos, deseo caminar contigo, hacer tu voluntad, ponerte primero, orar, ayunar, leer tu palabra, servir, ayudar a los demás, Señor Jesús. En esta mañana nosotros debemos pedirle al Señor eso. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, nosotros lo vamos a encontrar, dice que lo encontraremos. ¿Sabe que para establecer un hábito, los estudiosos de la psicología dicen que se toma 21 días por lo menos de hacerlo consistentemente para formar un hábito? Pues tome el reto esta mañana, hágase de cuenta que está en Facebook y que le hacen un reto. Y en el reto es, pongan a Dios primero, sobre todas las cosas por 30 días y usted después diga si funciona o no funciona. Claro, para el resto de la vida, ¿verdad? Pero el reto es, busquemos primeramente a Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Yo le aseguro a usted que si usted por la mañana lo primero que usted hace es rendirse al Señor y buscar su presencia, Él se encargará del resto de su día. Y no seamos legalistas. Yo no estoy diciendo que no cuele su cafeíto y no se lave los dientes ni nada de eso. No, usted haga todo lo que tenga que hacer de su aseo personal y tómese su café para que esté despierto y lea la palabra de Dios. Y cuando lea la palabra de Dios, usted ora acerca de lo que acaba de leer. Y cuando usted viene a darse cuenta, hermano, usted ha entrado en la presencia del Señor y Dios se va a encargar de su día. Ponga a Dios primero. Si ama a Dios, hallará satisfacción en Él. Cuando uno ama a Dios, usted hallará su mayor satisfacción en Dios. Solo Cristo satisface, hermano. Solo Cristo satisface. Yo en esta hora le exhorto a todos los que estamos escuchando y a todos los que nos estén viendo, que cierre sus ojos en esta hora y le diga, Señor, yo reconozco que me he apartado del primer amor o que necesito volverme a ti, Señor. Y si no te he conocido todavía en esta hora, yo te pido, Señor, que tú permitas que yo también pueda vivir ese primer amor. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida. Yo reconozco que soy pecador y que sin ti mis pecados no pueden ser perdonados porque solamente tú perdonas el pecado. Perdóname en esta hora. Hazme de nuevo, Señor. Toma mi vida, Padre mío. Ayúdame a perseverar en tus caminos, a caminar contigo y a volver a las primeras obras. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Termino con un verso más. Quiero leer un verso más. Marcos 12, del 29 al 31 dice, el primer mandamiento de todos es este. Y esto lo dijo Jesús cuando unos sinvergüenza fariseos querían entramparlo y le hicieron una pregunta, que era lo más importante. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, hermano, con todo. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Que el Señor permita que esta palabra no caiga en cisternas vacías y oídos huecos. Que la meditemos en toda la semana y que volvamos a las primeras obras y busquemos primeramente a Dios. Que su satisfacción mayor se encuentre en Cristo Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Padre, nos despedimos con la bendición tuya como Padre, con la bendición tuya como Hijo y con la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas.